El otro día me sentía mal y fui con el médico y me dijo: oiga, es que usted anda muy estresado últimamente y debe bajarle un poco con tanta cosa. A lo que yo respondí: bueno, ¿y qué me recomienda, doc? ¿Unas vacaciones? Y el doc dijo: ¿vacaciones? No, señor, le recomiendo ver Bleach. Ya comenzó la última saga que al fin será animada después de 10 años de espera. Seguramente con eso se pondrá mejor. Y respondí: doc, usted es el que sabe y yo acato indicaciones. Llevo 10 años esperando este momento. Según un estudio publicado por la Universidad de Gran Colegio Tunas Verdes y del Instituto Tecnológico de Boomers y Animelólogos, encontró que las personas que miran Bleach su vida se alarga hasta 50 años o más. Cafecito se ha roto, pero en un momento regresa. Acaba de comenzar la última saga de Bleach, la Guerra Sangrienta de los 1000 años, y como ha pasado una década para que saliera animada la parte final del manga, hay mucha gente que no ha visto Bleach y desconoce por completo de qué va. Así que en este resumen ultra sintetizado, donde además de contarles brevísimamente la historia del anime, les explicaré cómo funcionan las cosas en esta obra para que entiendan el contexto y sepan de qué trata la Guerra Sangrienta de los 1000 años, por si les da pereza verse todo Bleach. Primero, debemos entender que cuando una persona muere en Bleach, su alma va a la sociedad de almas, el mundo espiritual, manteniendo un flujo de almas entre el mundo físico y espiritual, un ciclo de reencarnación donde al morir en un mundo se va a otro. Sin embargo, cuando la persona que se muere se ve afectada por el dolor y una sensación de vacío, su alma se corrompe y se convierte en un hollow, palabra que significa hueco, haciendo referencia a un ser que no tiene corazón. Los hollow devoran almas y ponen en peligro ese ciclo. Entonces los shinigamis o dioses de la muerte, también llamados segadores de almas, se encargan de frenar el actuar de los hollow para liberarlos de su estado y que el ciclo continúe. A su vez también existen unos guerreros llamados Quincy que son humanos con poderes espirituales y que son capaces de destruir por completo a los hollows. Así esas almas no regresan al mundo espiritual y pone en peligro el flujo de almas que mantiene en movimiento el universo, así que los shinigamis no tuvieron más remedio que exterminarlos, por el bien de los mundos. En Bleach existen 4 mundos o dimensiones: el mundo espiritual, llamado Sociedad de Almas, a donde van los fallecidos y de donde vienen los shinigamis. Luego está el mundo material, donde viven los humanos. Después Hueco Mundo, un desierto donde siempre es de noche y donde habitan los hollow. Y por último, el infierno, el más misterioso de todos. Los shinigamis se reúnen y viven en su cuartel general llamado Gotei 13 o las 13 divisiones, porque es en 13 divisiones con especialidades diferentes como estos espadachines se dividen formando una organización paramilitar que protege el orden natural dentro de Bleach. Cada división es comandada por un capitán junto a un teniente. Los 13 capitanes del Gotei 13 en teoría son los shinigamis más poderosos de todos, sobre todo el capitán de la primera división, también conocido como Capitán Comandante Genryusai Yamamoto, cuyo poder es superior a las 13 divisiones juntas. Una vez, una shinigami estaba en una misión en el mundo humano en una ciudad llamada Karakura. Ella era Rukia Kuchiki, que sale malherida en un combate contra un hollow que ponía en peligro la vida de un chico llamado Kurosaki Ichigo. Por tanto, la chica apuñala con su espada al muchacho para darle poderes de shinigami y así se pudiera defender del hollow. Y así inician las aventuras de ellos dos, donde Kurosaki comienza a comportarse como un shinigami sustituto, en lo que Rukia recupera sus poderes, y conocen a Orihime y Chad, quienes se les unen y como humanos adquieren poderes espirituales sin ser shinigamis. También se les suma a ellos Ishida Uryu, el último Quincy, pues su raza, recordemos, había sido exterminada por los shinigamis. En consecuencia, al principio odia a Ichigo, pero con el tiempo se vuelven amigos. Más tarde, el Gotei 13 envía a Byakuya Kuchiki, capitán de la 6ª división, y a su teniente Renji Abarai a por Rukia para llevarla
sorpresa y de regreso a la sociedad de almas por el delito de darle poderes Shinigami a un humano y es sentenciada a muerte. Curiosamente, Byakuya es el hermano mayor de Rukia y Renji su amigo de la infancia, pero simplemente siguen órdenes. Ichigo trata de detenerlos, pero es acabado de 2 estocadas por el capitán, quedando tumbado y sin poder. Sin más remedio, Rukia regresa para su juicio en la sociedad de almas. Urahara Kyusuke, uno de los personajes más misteriosos de la obra y probablemente la mente más brillante de esta historia, ayuda a Ichigo a recuperar sus poderes y lo entrena para llevarlo a la sociedad de almas y rescate a su amiga en compañía de Orihime, Chad y Uryu. Lo que nadie sabía es que Urahara era un ex capitán desterrado por un crimen que no cometió y mandó a Ichigo a rescatar a Rukia no por ser buen samaritano, sino porque en el pasado había escondido un poderoso artefacto dentro de Rukia que uno de los villanos de la obra buscaba. Ichigo y sus amigos invaden el Gotei 13 y enfrentan a los capitanes, que sirve como saga de presentación de cada división y sus principales integrantes. Logran algunas victorias pero también ciertas derrotas. Ichigo entrena para volverse más poderoso y es que los Shinigamis tienen varias formas de combate. El Sanjutsu, donde usan una espada llamada Zanpakuto, hecha a base de almas y con conciencia propia. El Hakuda, que es el combate cuerpo a cuerpo. El Kidou, que son hechizos defensivos y ofensivos, y el Hōjō, que es la capacidad que tiene cada Shinigami de moverse a altas velocidades. Pero dentro del arte del Sanjutsu, la espada tiene 2 transformaciones. Una es llamada Shikai, el cual libera una forma diferente a la simple hoja común de una katana, que otorga ciertos poderes especiales y específicos según su usuario. Y después está el Bankai, la evolución de esta y el mayor poder al que un Shinigami puede acceder de manera natural. Regularmente el Bankai es una expansión del Shikai y puede llegar a ser hasta 10 veces más poderoso. Así Ichigo, durante su invasión, entrena junto a Shihon Yoruichi, la mejor amiga del misterioso Urahara, para acceder a su Bankai. Con esto el prota alcanza un nivel de poder capaz de rivalizar con el de algunos capitanes y ajusta cuentas con Byakuya para salvar a Rukia, pero el capitán de la sexta división sigue siendo más poderoso por su experiencia y dominio en el Bankai, y justo cuando Ichigo sería derrotado se transforma en un Vizard. Y ahora, ¿qué carajo es un Vizard? Es un Shinigami con poderes de Hollow, o sea que tiene un Hollow interior. En este punto de la historia nadie sabe que Ichigo tiene un Hollow porque su madre fue infectada en el pasado por uno y se lo heredó a su hijo. Por cierto, la madre del prota es un Quincy y su padre un Shinigami, así que Ichigo es humano, Shinigami, Hollow y Quincy. El Hollow interno de Ichigo toma el control y se pone bien loquísimo, metiéndole el susto de su vida a Byakuya, pero al final la libra, porque Ichigo retiene a su Hollow y termina la batalla en un empate técnico. Rukia es salvada, pero en la sociedad de almas se arma un revuelo porque el capitán de la quinta división, llamado Aizen Sousuke, conocido por ser uno de los Shinigamis de más buen corazón y respetados, se había hecho el muertito, supuestamente asesinado por el sospechoso de Jin Ichimaru, pero solamente había fingido su muerte, y Jin era su cuate. Aizen era un traidor de la sociedad de almas que solo quería el artefacto que Urahara había escondido en el interior de Rukia. Cuando nuestro villano atrapa a Rukia, le abre un tremendo agujero en el pecho y le saca el Hogyoku. Entonces Ichigo y Renji unen fuerzas contra él, pero detiene el Bankai del prota con un dedo y derrota a ambos de un golpe. Por si fuera poco, anteriormente Aizen ya había derrotado a Hitsugaya, capitán de la 10ª división, de un golpe, y también se da ese lujo contra Komamura, capitán de la 7ª división, acabándolo de un solo movimiento sin usar su espada por medio de Kidou, un hechizo. Al final todos los capitanes y tenientes se reúnen para detenerlo, pero se escapa, no sin antes decirles que él iba a ser el dios que gobernaría desde los cielos y nadie estaba a su altura, pero estaba fanfarroneando porque aún le faltaba mucho para eso. De cualquier forma, nadie en la fucking sociedad de almas entendía un carajo a qué se refería Aizen. Ichigo y sus amiguis son curados y tomados como aliados de la sociedad
Sociedad de Almas. Luego Estudio Pierrot la caga y mete relleno que con el futuro aumentaría en demasía, ocasionando estragos en el interés del público y en consecuencia la cancelación del anime, pero eso no nos importa en este momento. Bueno, Aizen ya tenía un Hogyoku desde antes, que él mismo había hecho, y lo fusiona con el de Urahara para hacerse uno más chido. Lo que hace este artefacto es superar los límites de las razas para obtener más poder, cosa que quería hacer, para poder tomar el puesto del rey espiritual, una cuasi deidad que sirve de piedra angular de los mundos en Bleach. Entonces comienza otra saga en la que el villano secuestra a otra chica, esta vez Orihime, y como si se tratara de Super Mario Bros, Ichigo se lanza de nuevo a salvar a la otra princesa con sus amigos y se enfrentan a un ejército de Hollow super mamadísimos llamados Arrancars. Me explico, los Hollow tienen muchas etapas, de hecho es la raza con más capacidad de evolución de entre todas. Los Bastolorde son la forma más desarrollada y con el poder del Hogyoku, Aizen les brinda más poder sobrepasando la frontera entre Hollow y Shinigami, básicamente les da poderes de Shinigamis convirtiéndose en Arrancars, así como los Vizar son Shinigamis con poderes de Hollow. Se arman los piñazos en Hueco Mundo, donde Aizen había establecido su residencia, y hay buenos catorrazos, sobre todo con un tipo llamado Grimmjow Jagarjak y otro llamado Ulquiorra Schiffer. Mientras tanto, Aizen invade el mundo humano porque usaría la ciudad natal de Ichigo como materia prima para crear el acceso al palacio del rey espiritual. Sin embargo, parte del Gotei 13 lo esperaba, así que un grupo de Arrancars, los más poderosos, junto con otros dos capitanes traidores, Jinichimaru y Kaname Tousen, como el bando de Aizen, se enfrentan a los capitanes y también a un grupo de Vizards que llegan al zafarrancho. Obvio, el lado del prota gana y Aizen queda solo, pero es tan mamadísimo que se carga a todos los Vizards y capitanes, sin la ayuda de nadie, excepto a Yamamoto, que esperaba al final de la cola su turno. Pero como el capitán comandante está ultrapoderosísimo, el mismo Aizen le saca. Por fortuna se había creado un counter, un Arrancar capaz de sellar los poderes de su espada para cargárselo fácil, cosa que más o menos sucede así. En eso llega Ichigo de Hueco Mundo y trata de darle por Detroit al Aizen, pero es inútil. Al final Ichigo le da miedo enfrentarlo y queda en shock, así que su papá, un ex capitán, Yoruichi, quien le ayudó a entrenar su Bankai en la Sociedad de Almas, y el misterioso Urahara se enfrentan a un Aizen que se había fusionado con el Hogyoku y que cada vez se volvía más poderoso, pero los derrota y Aizen se convierte en mariposa. Pero la cosa no acaba así. Ichigo es llevado por su padre al Dangai, una dimensión intermedia entre la Sociedad de Almas y el mundo humano, donde el tiempo transcurre de manera diferente, para entrenar mucho en poco tiempo, básicamente la habitación del tiempo de Dragon Ball. Así Ichigo obtiene la técnica definitiva de su Zanpakuto, con la que finalmente le parte su mandarina en gajos al Aizen, pero como este ya se había vuelto inmortal por la fusión con el Hogyoku, no puede morir. Es entonces que se activa un sello que Urahara le metió de contrabando para que se manifestara en un momento de debilidad. Básicamente le metió un troyano, y Aizen termina derrotado y prisionero, finalizando la batalla. Pero el precio de la técnica que Ichigo empleó era perder todos sus poderes, cosa que termina sucediendo, y vuelve a ser solamente un humano. Pasan 3 años, Ichigo está medio depre por no tener poderes, y comienza una nueva saga, la saga de los Fullbringer, que personalmente me parece la peor. Los Fullbringer son humanos con sensibilidad espiritual y pueden manipular el alma de las cosas y manifestar ese poder en un objeto específico de su preferencia, pero como esto me parece aburrido, me lo salto. Al final de esta saga, Rukia reaparece con una espada hecha a base de poder espiritual para apuñalarlo a la de nuevo y regresarle sus poderes Shinigami, y el prota vuelve a ser el mamadísimo que una vez fue. Después de esto comienza justamente la saga de la guerra contra los Quincy, la guerra sangrienta de los 1000 años. Obviamente la cantidad de detalles que me salté son enormes, pero con esta información puedes entender de manera general de qué trata Bleach y qué pasó antes de esta nueva adaptación hermosa, preciosa, divina que estamos viendo. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los expreso, los late y especialmente a los capuchino, a Luis David, Facuel, Sarai Gutiérrez Lugo, Kusanagi y Señor Dragón por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.